Vamos a buscar ahí en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8 y el versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 8 y el versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Vamos a leerlo de nuevo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Amén. Cierre sus ojos para que podamos seguir orando a nuestro Dios. Amado Señor, damos gracias por su presencia a través de la alabanza, Señor. Continuamos orando por su iglesia, Señor amado, como hemos también orado hace un rato atrás, orando por las iglesias, Señor, de Betel, por los siervos que con esfuerzo predican su palabra. Pero particularmente, Señor, oro por la iglesia de Concepción, Señor, por sus siervos, sus pastores, el pastor Luis, la pastora Ana, Señor, los hermanos diáconos, los hermanos que están ahí también liderando, Señor, junto a ellos. Esto que es, Señor, su reino, su obra, amado Dios, que muchas veces, Señor, es un poco ingrato, Señor amado, pero que cuando vemos las almas, Señor, las familias redimidas, Señor, es nuestra mayor recompensa, Señor. Trae gozo, alegría, felicidad ver cómo, Señor, usted restaura al que está perdido, Señor. Esas familias que están destruidas, usted, Señor, las restaura, mi Dios. Y usted, Señor, ha trabajado, ha obrado, Señor, a través de mis hermanos, de los pastores de esta casa, Señor, de los hermanos que colaboran, Señor, junto con sus siervos que usted ha puesto al lado de ellos, Señor. Han trabajado, Señor amado, con esfuerzo, con sacrificio por predicar su palabra, Señor. Y por eso seguimos orando, Señor amado, por esta iglesia de Concepción, Señor, por la obra, por la iglesia, Señor, de allá de Boca Sur, Señor amado, por la obra que usted tiene aquí en Hualpén y las obras, Señor, que usted seguirá añadiendo, Señor, porque los caminos nuestros no son los caminos suyos, Señor. Hoy día son 2 obras, amado Dios, pero quizás el día de mañana, Señor, sean 4, sean 6, sean muchas más las obras que usted tiene, Señor, y por eso que usted nos está preparando, Señor amado, y por eso venimos a escuchar su palabra, por eso venimos, Señor, a escuchar el consejo bíblico, porque su palabra es la que lumbrera nuestro caminar, porque su palabra es la que nos corrige, la que quita lo malo, Señor, porque no estamos, Señor, con esa actitud que tuvo el fariseo, Señor, a la hora de la oración, cuando subió con el publicano, Señor amado, y el fariseo diciendo que no tenía ningún error, ninguna falla, pero el publicano diciendo solamente: sé propicio a mí, pecador. Así estamos hoy, no creyendo que lo sabemos todo, Señor, sino solamente diciendo: perdónanos, sé propicio a mí, pecador, Señor. Queremos seguir aprendiendo para poder seguir predicando su palabra, amado Dios. Seguir, Señor, extendiendo su reino con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con tesón, con pasión, Señor. Seguir trabajando en su reino, porque reconocemos que a veces, Señor, los caminos son pedregosos, son difíciles, Señor, pero con usted, con su presencia, Señor, con su palabra podemos salir victoriosos, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esta bendición que usted permite, Señor, en esta tarde, Señor, tener, que es poder oír su consejo, el consejo bíblico. Habla en nuestros espíritus, Señor, a nuestro corazón, y que puedan caer todas las caretas, Señor, esos prejuicios, Señor, preconcebidos, Señor, que traemos desde nuestro hogar o de nuestro trabajo, y podamos quedar abiertos, Señor, expuestos, permeables a su palabra, amado Dios, en esta tarde. Haga usted caer todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, Señor, y también oro, mi Dios amado, para que usted use mi vida, Señor, y podamos ser bendecidos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Bendito es su nombre. Dios le bendiga. Amén. Santo es su nombre. Estamos muy bendecidos por la obra que Dios ha comenzado en nosotros, y también cómo el Señor nos ha usado
les ha usado para poder trabajar en beneficio del más necesitado, por ejemplo, allá en Boca Sur. Una zona, un lugar donde todos conocemos que es difícil por una situación de vulnerabilidad, de precariedad. Hay familias que necesitan, y ahí es donde tiene que estar la iglesia. Donde está el necesitado, porque el mismo Cristo dijo que no vino al sano, sino que vino al enfermo. Y allí entonces el Señor ha usado nuestras vidas, sus vidas, para predicar su palabra y restaurar familias, ¿cierto? Que están perdidas, hombres, mujeres, sumidos en el alcohol, en la droga, en la dificultad, en el conflicto familiar. Y de ahí el Señor hace una obra, ¿cierto? Preciosa en la familia, una obra que a lo mejor ni siquiera nosotros podríamos considerar que podría ser posible. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque de hecho estamos nosotros aquí. Porque en otro tiempo habría sido imposible que nosotros pudiéramos estar aquí si no fuera por el poder de Dios. Incluso nuestros propios familiares quizás hasta el día de hoy dicen: yo no puedo creer que tú hayas cambiado. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así el Señor ha hecho milagros, ha trabajado, y seguimos viendo cómo Dios sigue añadiendo a los que han de ser salvos, sigue Dios transformando familias, el poder de Dios sigue obrando a través de los que están dispuestos a servir en su obra. Quiera Dios que siempre estemos dispuestos a trabajar en su obra, a dejarnos vencer por nuestras propias incapacidades o nuestras propias falencias, a dejar que Dios venza en nosotros, así como lo hizo con el profeta Jeremías, ¿cierto? Que el profeta Jeremías decía: yo mejor me quedo callado, no quiero seguir, pero al final él mismo dijo: hay un fuego dentro de mí. Dios venció dentro de él, de sus incapacidades, y así también el Señor venza en nuestras incapacidades para que podamos seguir predicando, porque de que hay necesidad, hay necesidad. Sigue habiendo necesidad no solamente en Boca Sur, sino que en diferentes lugares, países hay necesidad. Y por eso la Biblia también dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero aquí, en este remanente pequeño, hay una iglesia y un pueblo, hay hermanos que hemos dicho: Señor, heme aquí. Que han dicho: úsame a mí. A pesar de mis incapacidades, yo quiero servirte. Y es así como vemos nosotros la obra, por ejemplo, ahí en Boca Sur. Yo de verdad estoy, cuando me llegaron allá comentando los pastores de cuando vinieron a la inauguración, de lo precioso que está la obra, el trabajo ahí en Boca Sur, de verdad que me dio tremenda alegría, porque me acordaba cuando el pastor Luis llegó aquí a esa zona justamente, y cómo con sacrificio y con esfuerzo, como dice la Biblia, con lágrimas se tiraran la gavilla, la semilla, y hoy día con regocijo se cosecha, ¿verdad? Entonces de verdad que estoy muy contento, muy bendecido, y siempre oramos por todos los lugares, pero particularmente estamos orando por Boca Sur. Así es que Dios bendiga esa obra, Dios siga obrando, Dios siga trabajando en nosotros y también en la familia. Pero ahí vemos nosotros, como decía, ahí vemos cómo Dios obra en esas familias que no eran cristianas, familias que eran del mundo, y que el Señor, por la predicación de su palabra, rescató, así como un día también lo hizo Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios también nos sacó de ahí, y quizás teníamos situaciones familiares. Hay casos dentro de la iglesia que hay matrimonios que nos dicen: pastor, mire, nosotros estábamos a punto de separarnos cuando vinieron a predicarnos. Y es así, hay muchos casos dentro de la iglesia así. Es porque el Señor obra, porque Dios es grande, porque Dios es fuerte, porque Dios es un Dios de milagro, porque Dios es un Dios de poder, que transforma las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Que hace camino donde no lo hay. Así es el Señor, porque Dios es Dios. Dios obra así, y vemos nosotros cómo Dios hace la obra en diferentes familias. Pero me gustaría en esta noche también poder conversar sobre la situación de las familias que están dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el caminar también cristiano nos vamos dando cuenta cómo en las familias que están dentro de la iglesia, a mí me llama mucho la atención de, por ejemplo, hombres, varones, sacerdotes, padres de familia, y mujeres, varonas también, como habiendo sido cristianos, estando dentro de la iglesia, en muchas ocasiones vuelven atrás. En muchas ocasiones, estando dentro de la iglesia, habiendo escuchado la palabra, comienzan a aparecer las dudas.
comienzan a aparecer las incógnitas, los cuestionamientos, comenzamos nosotros a mirar cosas entre medio, debajo del agua, a ver los errores, las fallas, y todas esas cosas nos comienzan a tirar para atrás, y eso finalmente tiene su consecuencia. Y la consecuencia en muchos casos es que o el varón o la mujer retrocede y vuelve atrás. A mí me gustaría decir, porque como les digo, afuera el Señor nos usa y podemos predicar a las familias y podemos ser de bendición para las familias destruidas, pero muchas veces dentro de la iglesia también se necesita una enseñanza, una palabra que pueda hacernos reaccionar, porque muchas veces suceden dos cosas. La primera es que nos volvemos religiosos y nos acostumbramos al rito. Nos acostumbramos al rito de venir al culto, nos aprendemos de memoria el rito, y eso, cuando nos pasan cosas así, nos vamos apagando sin darnos cuenta. Y no vivimos en el reino de los cielos, no vivimos en el Señor, y cuando pasa eso, entonces nos vamos apagando. Eso es lo primero que sucede, nos volvemos religiosos. Las familias dentro de la iglesia, a veces nosotros, los hombres, las mujeres, nos volvemos religiosos y nos vamos acostumbrando. Y ya venimos al culto porque nos acostumbramos y no por buscar del Señor. Pasa eso, número uno. Y lo otro que pasa es que en algunos casos hay hombres o mujeres que prefieren el mundo, que estando dentro de la iglesia, recibiendo la bendición de la palabra, de la presencia de Dios, simplemente prefieren el mundo y prefieren el alcohol, la droga, las mujeres, el sexo libre y todo lo que el mundo puede ofrecer, que es aparentemente bueno, pero que es vanidad, según lo que dice también el libro de Eclesiastés, porque al final el mismo Salomón dijo: vanidad, de todo es vanidad. Y la palabra vanidad significa fútil, vacío. Y hay gente que le gusta lo fútil, que le gusta lo vacío, que le gusta la imagen, la apariencia, pero no el contenido, no lo sólido. ¿Cuántos dicen amén? Por esas dos razones, entonces, tenemos dentro de la misma iglesia, a mí me llama mucho la atención eso, que hermanos que por años han militado en el cuerpo de Cristo, llega un momento en que se vuelven atrás y prefieren volver a tomar, prefieren volver a drogarse, volver a fumar, volver a prostituirse, prefieren el mundo habiendo militado en el Señor. A mí me llama eso la atención. Y no es que no lo vea una sola vez, lo veo recurrentemente. Pasa mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Y es por eso que vemos también afuera mucha gente que dice, entre comillas, estar descarriada. Hay mucho descarriado, mucho cristiano que se volvió atrás. Y yo me pregunto, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué razón? ¿Motivo? ¿Por qué circunstancia? ¿Por qué es que un hermano que escuchó la misma palabra que un día escuchamos nosotros, que recibió el mismo espíritu que un día recibimos nosotros, ¿por qué decide volver atrás? ¿Por qué decide volver al mundo? ¿O por qué nos formamos, nos constituimos en los religiosos? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hace que un hombre o una mujer, qué es lo que hace que un hombre, fundamentalmente, porque las mujeres también, pero qué es lo que hace que un varón, que un padre de familia vuelva atrás? ¿Por qué razón? A mí, yo no encuentro explicación a eso. Porque no entiendo cómo una persona, habiendo sido restaurado, regenerado por Cristo, vuelve a esa vida antigua que no le hizo bien. Porque no digamos que en el mundo estábamos bien. No podemos pensar que en el mundo tuvimos buenas obras. ¿O hay alguien aquí que diga: yo tuve buenos resultados en el mundo? Ninguno de nosotros. La paga del pecado es muerte. Y la paga de nuestro pecado, cuando estábamos en el mundo, era esa. Pero vino Cristo, nos rescató, nos redimió, nos lavó, nos perdonó y nos dio vida nueva. Y nos hizo nuevas criaturas. Nos hizo nacer de nuevo. Cristo nos hizo nacer de nuevo. Pero parece ser que en algunos casos no es tan así, mi hermano amado. Entonces, primero hay gente que vuelve atrás. Pero mayormente a mí me llama la atención que hay hombres que vuelven atrás siendo padres de familia, vuelven atrás sin considerar que sus decisiones tienen un efecto sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su familia. Las decisiones que toma un varón, las decisiones que toma una mujer, necesariamente van a afectar la vida espiritual de sus hijos. ¿Por qué? El varón no tiene un rol meramente o puramente material. El varón de Dios, primero que todo, el sacerdote de la casa,
tiene una función antes que todo, antes que material, una función espiritual que cumplir con sus hijos, una responsabilidad espiritual. El varón de Dios tiene que mantener el Espíritu de Dios encendido en su casa para que puedan sus hijos también buscar a Dios. Porque me temo que muchas veces dentro de la iglesia, no estoy hablando de las familias que están afuera y que le hemos predicado, estoy hablando de las familias que están adentro y que muchas veces se pierden por no tener claro ciertas cosas. Porque sucede que las familias que están dentro de la iglesia comenzamos a caer en el mismo engranaje o en el mismo ritmo que las familias del mundo. Porque nos preocupamos más, no las familias de afuera, las familias de la iglesia, nos preocupamos más de los bienes materiales para nuestros hijos que de la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestra esposa. Y ahí estamos en un grave error. Porque la primera responsabilidad de un padre y de una madre es mantener espiritualmente a sus hijos, a su familia. Es primero el espíritu y lo demás, porque el mismo Cristo lo dijo. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Hay una responsabilidad principal, que es la responsabilidad espiritual. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Y tenemos que comprender eso, hermano amado. Hay algunos casos en la Biblia que nos hablan sobre este asunto y que me gustaría que pudiéramos ver. Hay al menos 4 casos de padres irresponsables, cristianos. No estoy hablando de las familias de afuera, estoy hablando de las familias que están dentro de la iglesia. Amén. Y que es necesario que podamos también recibir el consejo de Dios, para que no nos suceda que, estando dentro de la casa, queramos volver al mundo o nos transformemos en unos religiosos. Porque Dios no quiere eso. Porque cada día el Señor tiene novedad de vida para nosotros. Cada día el Señor tiene una palabra para nosotros. Por lo tanto, volvernos unos religiosos sería retroceder. Mire, vea usted el caso de Elimelech en el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 1. El caso de este varón, dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1: aconteció en los días que gobernaban que hubo hambre en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado necesidad en algún momento? Porque no todas las... A veces han habido momentos difíciles. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, era un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab. ¿Qué tenía que ir a hacer este varón a los campos de Moab? Porque Moab representa al mundo. Usted sabe de dónde vienen los moabitas. Moab era el fruto de la relación incestuosa que tuvo Lot con su hija. El primogénito de la relación incestuosa se llamaba Moab, y de ahí se originó un pueblo, los moabitas. Moab representa al mundo. Y este hombre, siendo de Belén de Judá, dice que se fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Fíjese la consecuencia de la decisión del varón. Siendo un hombre cristiano, o viviendo en un entorno cristiano, o viviendo en Belén de Judá, viviendo en la bendición, hubo hambre y él no tuvo una mejor idea que irse al mundo, refugiarse en el mundo. Pero no solamente él con sus hijos y su familia y su esposa. El resultado de eso, ¿qué es? Que sus hijos fallecieran, y su esposa, él también murió, y su esposa quedó sola. Porque la decisión que usted toma, varón, tiene una consecuencia sobre sus hijos. Porque este varón prefirió lo material, porque prefirió darle pan a sus hijos antes que el pan de vida eterna. Antes que enseñarle fe, prefirió entregarles otro pan, el pan material. Me temo que muchas veces nosotros mismos también hacemos esas elecciones. Dentro de la iglesia tomamos malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Elimelech es el primer caso. Samuel, el gran profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3, lo que acabamos de leer. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjese usted que el profeta Samuel, siendo quien fue, sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. ¿Por qué razón?
Uno se pregunta, ¿por qué razón? ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó enseñanza? ¿Faltó instrucción? ¿Qué habrá faltado? ¿Faltó ejemplo? ¿Qué habrá faltado? Porque Samuel anduvo en los caminos rectos del Señor, pero sus hijos no. Sus hijos vieron un buen ejemplo en su padre, ¿verdad? Ahora bien, si esos hijos recibieron un buen consejo y a pesar del buen consejo y del buen ejemplo se fueron igual por otro camino, ya no es su responsabilidad. Ya no es la responsabilidad suya, del papá ni de la mamá, porque usted hizo lo que correspondía hacer. Usted les predicó la palabra, usted les enseñó, y ahora si esos dos varoncitos, los hijos de Samuel, se fueron tras la avaricia, tras el dinero, ya no es una responsabilidad de él, de Samuel. Pero algo pasó ahí. Porque la Biblia nos dice que Samuel se haya defendido después de esa acusación. Él, con su silencio, reconoció que era así. Pero vea usted porque podría ser hipotéticamente que Samuel se haya preocupado más del pueblo que de sus hijos. Y es por eso que yo creo que, y quiero que usted vea la importancia que tiene el que nosotros, los padres y las madres, nos preocupemos de la vida espiritual de nuestros hijos. Que no tenemos solamente un rol material. Eso es, sí, que tenemos que comprarle zapatillas, alimentación, etcétera, pero eso no es lo primero. Lo primero es que usted como padre sea ejemplo para su hijo y que tenga usted una palabra para sus hijos y para su esposa. En su casa siempre tiene que haber una palabra del Señor. En su casa tiene que haber el Espíritu de Dios. En su casa tiene que haber presencia del Señor siempre. Esa es la primera necesidad, el primer mandato para un varón de Dios y para una mujer de Dios. Porque la Biblia también dice que hay mujeres que son necias, que con sus mismas manos destruyen su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto no es un asunto del varón solamente. Hay una responsabilidad mayor para nosotros los varones, pero también hay una responsabilidad para las mujeres. Amén. Por lo tanto, amado hermano, dice que aquí los hijos de Samuel decidieron servir o irse tras los caminos de la avaricia y no seguir los caminos de su padre. Pero también hay otro caso, el caso del sacerdote Elí. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Mire, hijos de un sacerdote. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjese que estos hijos de Elí dice que se acostaban con las mujeres que estaban ahí en el templo, preocupadas de las puertas del templo. Hombres totalmente descuidados, que no tenían no entendían qué es lo que significaba el templo del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿por qué razón estos hombres, siendo hijos de un sacerdote, llegaron a esa condición? ¿Por qué llegaron a acostarse con las mujeres? Ahora, este tema del adulterio es muy típico dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia en general. Yo me pregunto por qué razón, causa, motivo o circunstancia llegamos nosotros a tener condiciones como esta, como los hijos, de no entender dónde estamos. Y es porque, a diferencia de Daniel, el profeta, temió a Dios. Buscó a Dios en momentos difíciles, rogaba al Señor, porque hubo una madre y un padre que se preocuparon por la vida espiritual de él. Porque hubo una madre y un padre que los instruyó, que los educó, que los forjó, que los entrenó, que les dijo, no, primero aquí es su reino, primero la oración. Y por eso que Daniel, siendo joven, siendo tomado cautivo y joven, sabía lo que tenía que hacer cuando estuvo en el cautiverio, que era buscar a Dios. Pero estos hombres no. Hay una responsabilidad de los padres. Porque cuando un padre, estando dentro de la iglesia,
decide volverse atrás, deliberadamente tomó una decisión en su corazón de volverse atrás, aunque puede estar dentro de la iglesia, y estar igual perdido. Cuando un padre toma esa decisión en su corazón, tiene consecuencias sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su familia. Tiene consecuencias que no son en el momento, sino que son consecuencias eternas, porque nosotros estamos en un reino eterno. Las consecuencias de sus decisiones son eternas. Fíjese usted, amado hermano, que usted puede estar dentro de la iglesia y estar perdido igual, porque usted decidió dentro de su corazón no buscar más a Dios. Ahora, eso en algún momento se hace explícito y se nota a los ojos, pero parte por una decisión en el corazón de no seguir buscando más a Dios, de no querer congregarse, no asistir, etcétera. Así parten las decisiones. Finalmente volvemos al mundo, pero eso ya es la consecuencia, eso es lo que se ve a los ojos, pero partió todo con una decisión en el corazón. Por eso a mí me preocupa, hermano amado, y yo veo que pasa muy recurrentemente que dentro de la iglesia hay hermanos, particularmente hombres, que deciden volver atrás al mundo, deciden el mundo. Deciden volver a tomar, volver a fumar, volver a drogarse, volver con mujeres, etcétera, habiendo estado dentro de la casa de Dios, habiendo escuchado la palabra. Pero eso no puede suceder, hermano amado, dentro de nosotros, porque la consecuencia, finalmente, el perjudicado de usted. Pero no se pierde usted solo, se pierden sus hijos y se pierde su esposa. Hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Dios hace maravillas con las familias de afuera, sí, es cierto, pero también Dios tiene que hacer maravillas con las familias que están adentro, y entender en el lugar en donde estamos, porque como les decía, el ejemplo del sacerdote Elí es muy recurrente. Los hijos no sabían. Y el último caso, por ejemplo, es los hijos de Aarón. El Levítico número 10, versículo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y les quemó, y murieron delante de Jehová. El Señor le dijo a Aarón que ni siquiera llorara por sus hijos, que no hiciera luto por sus hijos. Algo terrible, hermano amado. Pero también eso fue consecuencia. Fue consecuencia de decisiones. Estamos hablando de Aarón, estamos hablando de Elí, estamos hablando de Samuel. Y uno puede decir, bueno, son hombres del Señor, sí, porque la idea es que podamos nosotros, los que estamos adentro, las familias que estamos adentro, entender que también nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Y que lo más importante dentro de nuestro rol no es ser proveedores materiales, sino que ser, antes que todo, proveedores espirituales. Dejemos de preocuparnos por cosas vanas. Dejemos de preocuparnos por cosas de vanidad, por la imagen, por lo que dirán, por lo que dicen hermanos, por cómo me he visto, por el auto que tengo, por la casa. Dejemos de preocuparnos por cosas como esas, porque Dios las va a dar como añadido si es que nosotros somos fieles primeros a Él y nos preocupamos primero de lo espiritual. Hay una primera gran preocupación nuestra, suya, mía, como padres, como madres, que es el ser el sustentador, el proveedor espiritual para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Vimos aquí 4 casos. Siempre analizamos y vemos el caso de Samuel como un gran profeta. Por cierto que fue un gran profeta del Señor, pero tuvo la gran falencia de preocuparse más posiblemente del pueblo que de sus propios hijos. Sus hijos se perdieron, su heredad, su herencia se perdió, porque se fueron por el camino que no era el camino del Señor. Faltó ahí entender que nosotros también somos proveedores espirituales. Primero que todo, somos proveedores espirituales para nuestros hijos. Y hay un último caso, que es el que deberíamos seguir, el caso de Josué. Un hombre que al final de sus días, el capítulo 24, expresa la siguiente frase y dice: yo no sé lo que van a hacer ustedes, el pueblo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Fíjese usted que detrás de esa declaración hay una profundidad tremenda, porque él dice: yo en mi casa, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Él está involucrando a su familia dentro de la eternidad. No se preocupó solamente de él, no se preocupó solamente
de su necesidad porque hoy día estamos en un mundo súper individualista. Incluso se dice, bueno, la salvación es personal. Es cierto, la salvación es personal. Pero usted y yo, como padres, como madre, tenemos que velar por nuestros hijos. Yo no puedo decir fácilmente que mi hijo se está perdiendo. Bueno, la salvación es personal, si se pierde nomás. No puedo. Porque tenemos que recordar lo que dice aquí Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, hubo una preocupación desde siempre por su familia, por su generación, y con el ejemplo. Porque acuérdese usted que cuando Josué lo enviaron, Moisés lo envió a espiar la tierra, y con los otros 12, pero él y Caleb fueron los únicos que dijeron: son pan comido, son gigantes, sí es cierto, pero igual, si el Señor está con nosotros, son pan comido, vamos, porque él era un hombre de fe. Nosotros, usted y yo, varón de Dios, hermanos, sacerdotes, padres, madres, familia del Señor, tenemos que ser familias de fe y mostrarle a nuestros hijos que sí se puede. Aunque no haya nada, podemos seguir avanzando adelante, creyendo, confiando en el Señor que nos llamó, como no lo hizo Elimelec. Elimelec sufrió hambre y lo primero que hizo fue correr al mundo. Me temo que muchas de las familias que están dentro de la iglesia, cuando pasamos situaciones difíciles, no somos ejemplos de fe para nuestros hijos, sino que lo primero que hacer es recurrir al mundo y empezamos a dudar, empezamos a cuestionar, y entonces como consecuencia de eso es que retrocedemos y no queremos ya venir a la iglesia y no queremos nada, a pesar de haber caminado por muchos años dentro de la iglesia. Yo no lo entiendo eso, hermano amado. ¿Cómo es que gente que camina tanto tiempo decide volver atrás? Y es muy recurrente, tristemente. Y es por eso que yo le digo, amado hermano, que la primera necesidad, como usted como padre, como madre, es entender que usted es proveedor primero, antes que material, un proveedor espiritual para sus hijos. Y lo segundo es que consideremos el consejo de Josué, como el ejemplo de Josué, que no se preocupó solamente de su salvación personal, sino que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero con el ejemplo, porque cuando fue allá a ver la tierra que tenía que poseer, volvió con fe, diciendo: es posible. Hermano amado, a veces nosotros nos afanamos demasiado en los quehaceres diarios, cotidianos. Y la palabra afán, el otro día el Señor nos compartió una palabra en Santiago. Y la palabra afán, en la definición etimológica, la raíz etimológica en el latín, significa acarrearse problemas. A veces nosotros los varones nos acarreamos problemas gratuitamente. Eso significa la palabra afán. Usted está afanado. Entonces la palabra de Dios dice: no estéis en nada afanosos, antes bien presenten sus necesidades con toda oración y súplica delante del Señor, y Él traerá paz a su corazón. Nos dice el Señor cómo hacerlo. En nada estéis afanosos. En otras palabras, ¿para qué te añades problemas? Eso significa la palabra afán. Acarrearse problemas. No nos acarreemos problemas gratuitamente. Dejemos de pensar en las cosas que no, porque más abajo en ese mismo versículo, cuando habla el Señor y dice: presenten sus oraciones, sus peticiones con toda oración y súplica, más abajito dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza, en todo lo agradable, en eso pensemos, y no pensemos en los problemas que tenemos, porque eso también lo ven nuestros hijos, finalmente. Y todos esos afanes, y toda esa ansiedad, y todas esas preocupaciones nos hace finalmente ser gente falto de fe, nos hace finalmente retroceder, empezar a dudar. Y bueno, no es el Señor el que está conmigo, ¿y por qué te pasó esta necesidad? ¿Y por qué pasó esto otro? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué entonces no puedo tomar decisiones? Y empezamos a preguntarnos como que si fuera el Señor el responsable, cuando los únicos responsables somos nosotros, de habernos nosotros mismos acarreado problemas, porque eso es el afán. Nos volvemos afanosos y ansiosos. Antes bien, dice la palabra: presenten sus peticiones con toda oración y súplica, y Dios traerá paz a nuestro corazón. No es que el Señor nos vaya a solucionar los problemas, porque Dios no es mágico, porque el reino de los cielos no es fácil, porque el camino del Señor no es fácil. No es que vayamos a tener soluciones a todos nuestros problemas, no es así. Pero a través de la oración, a través de la súplica, a través del ruego, de presentar nuestras peticiones, nuestros problemas delante de Dios, Dios va trayendo corazón y podemos confiar. Y esa confianza la transmitimos también a nuestra familia, a nuestros hijos, y con eso enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo de que hay un Dios vivo que sustenta, hay un Dios grande que sana al enfermo, hay un Dios poderoso que está con nosotros en todo momento.
Pero cuando nosotros nos ponemos afanosos, pero cuando nosotros nos ponemos ansiosos, empezamos a mirar para el cielo, ya empezamos a dudar y empezamos a retroceder. Es muy probable que esa sea la causa por la cual muchos varones retroceden y prefieren el mundo. Porque yo la verdad, como les digo, no encuentro explicación para que una persona estando dentro de la iglesia por muchos años vuelva al mundo. Pero puede ser que el afán, que la ansiedad lo consuma de tal manera que ya no vea al Dios grande y fuerte que lo salvó un día, a ese Dios milagroso que abre camino donde no lo hay. Es muy probable que sea esa la razón, la causa de que nosotros volvamos y retrocedamos. No hay una mejor vida en el mundo. A pesar de que en el peregrinaje del Señor hay momentos difíciles, sí, pero ese momento difícil no se compara con la gloria venidera, como dice Pablo. Ninguna de las tribulaciones que podamos vivir aquí no se comparan con la gloria venidera. Nada. Entonces, pues vamos a vivir situaciones difíciles, sí. Situaciones de aflicción, por supuesto. Porque por muchas tribulaciones hay que pasar para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿esas tribulaciones nos van a sacar de la iglesia? Esas dificultades, esos momentos, esas necesidades, esas enfermedades, etcétera, no sé, nos van a sacar de la iglesia. Entonces, no hemos conocido a Dios. No hemos conocido su reino. Porque el que conoce al Señor de verdad y tiene fe, y es un hombre de fe, de convicción profunda en su corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, viva lo que viva, se mantiene firme en su convicción, en su fe. Y parece ser que hoy día tenemos puras familias ahí aguachentas nomás, con una fe aguachenta, por mano. Varones con una fe ahí entre medio, aguachentos nomás, por hermano. Porque no me explico entonces cómo es que hay tanto descarriado. ¿Cómo estamos nosotros dentro de la iglesia, las familias que estamos dentro de la iglesia? ¿Estamos viendo a este Dios grande? ¿Estamos viendo al Dios maravilloso que está con nosotros? ¿Estamos viviendo en fe? ¿Estamos preocupándonos de nuestras generaciones? ¿Estamos preocupándonos de la vida espiritual de nuestra familia antes que de los bienes materiales? ¿Tenemos puesto nuestra esperanza en Cristo? ¿Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en las cosas de arriba y no las de la tierra? ¿Caminamos así o caminamos de manera ahí aguachenta? Un poquito en el mundo, un poquito en la iglesia, un poquito en el mundo, porque esa es la manera que nos va a sacar del reino al final. Y nos estamos autoengañando. Tenemos que ser gente de convicciones profundas. Tenemos que ser gente de fe. Tenemos que ser gente que marque una diferencia con la conducta, con la forma de vivir del mundo. Nosotros no podemos vivir igual como lo hace el mundo. No podemos andar tras esas cosas. No, primero para nosotros es el Señor, su reino, su palabra. Y vamos a tener, porque además, hermano amado, yo no encuentro una manera mejor para una familia, una manera mejor de vivir que en su reino. No hay una mejor manera. Porque ¿qué va a hacer usted? ¿Va a volver atrás? ¿Va a volver a alcoholizarse, a drogarse? ¿Va a volver a quizás a qué cosa? ¿A golpear a su esposa? ¿A golpear a su esposo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene volver atrás? Ningún sentido. Así es que qué bueno es el Señor que nos habla. Porque necesariamente tenemos que reflexionar sobre nuestros caminos dentro de la iglesia, dentro del Señor, dentro de su palabra. Y si no lo quiere hacer usted por usted, vea por sus hijos. Porque yo he visto hijos sufrir dentro de la iglesia por causa de padres necios que no quieren del Señor y son necios, hermano. Y dan ganas de agarrarlo de las mechas y decirle: oye, mira a tus hijos. Los hijos son los que sufren al final. Los hijos son los que pagan las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando esté enrabiado, cuando esté ahí, piense, medite. ¿Dónde voy a estar mejor? ¿En el mundo? No vamos a estar mejor en el mundo. Es en la iglesia donde estamos seguros, donde estamos protegidos, recibiendo el consejo. Bueno, y en la iglesia, porque yo no conozco iglesia perfecta. Si usted la conoce, invíteme para poder ir. Pero yo no conozco ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias tenemos defectos. Los pastores tenemos fallas porque somos personas humanas que nos equivocamos. En toda la iglesia hay errores.
Pero por errores, por esas fallas, vamos a decidir alejarnos del Señor, a retroceder, donde hemos sido formados, educados, instruidos en su camino. No. Tenemos que pensar, medite, reflexione. Sus decisiones impactan la vida de sus hijos, la vida espiritual de sus hijos. Hermano amado, tenemos que preocuparnos de esa cosa, de la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa, varones. Preocupémonos de la vida espiritual de nuestras esposas. Tengamos una palabra para nuestra esposa, que nuestras esposas vean que nosotros somos hombres de fe, como Josué. Que seguimos avanzando a pesar de que no veamos nada, seguimos avanzando porque creemos en un Dios vivo. Y no volvemos, no retrocedemos al mundo. Así que para aquel o aquella que estaba pensando en retroceder, piense en que sus decisiones afectan a sus hijos. Tienen una consecuencia. Sus decisiones tienen una consecuencia. Y los principales afectados son sus hijos. A mí, yo, como lo digo, y ya para terminar, con mucha tristeza veo cómo jóvenes se van apagando y no tienen interés en buscar al Señor, porque vieron el ejemplo de sus padres. Porque sus padres iban a la iglesia, se congregaban en la iglesia, estaban en toda la iglesia, y de un día para otro el papá decidió retroceder. Entonces los hijos, ¿qué dicen? ¿Y para eso voy a ir yo? ¿Para ser como este? Y por eso que hoy día los jóvenes no quieren ir a la iglesia, por la fe aguachenta, la fe ahí nomás. No, nosotros no, hermano amado, no tenemos que ser así. Preocupémonos de nuestras generaciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, antes que proveedor material, es proveedor espiritual para su familia. Amén. Póngase de pie para que podamos orar al Señor.